Buen día, hermanos, que el Señor los bendiga. Que buen día a los que nos están asistiendo aquí presencialmente, igual a los que nos están viendo en vivo. Amén, gracias Jesús. Es un privilegio el estar aquí de nuevo. Nuestro pastor está en otra actividad, no está por acá, pero está bien, gracias al Señor. Entonces antes de empezar el estudio, quisiera invitarlos a que le oráramos al Señor, le pidamos al Señor que nos ayude, que el Señor le dé a cada uno la porción de su palabra que necesita y así reconocer lo que Él es nuestro dueño, amo Señor, cabeza en todo y todo obra para bien. Oremos, aleluya. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos una vez más, Señor, por este privilegio de poder compartir tu palabra. Gracias, Jesús, por tu palabra, Señor, que tú nos has dado en estos últimos tiempos y nos vas a seguir dando. Ahora, Jesús, te ponemos tu palabra en tus manos, Señor. Bendice, Jesús, y unge tu palabra. Que tu palabra, Señor, haga lo que tenga que hacer en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras voluntades. Escrito está, y conoceréis la verdad, esta los libertará, Señor. Gracias, Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, prepara la tierra de nuestros corazones para poder recibir con gratitud esas semillas de tu palabra y que den raíz hacia abajo y fruto hacia arriba, Señor, y el fruto sea 100 por 1, Señor. Y Señor, hará cualquier dureza que haya en nuestros corazones que nos impida recibir con gratitud tu palabra, para que esas semillas de tu palabra puedan caer en tierra fértil, Señor. Gracias, Jesús, aleluya. Y Señor, bendice a cada persona, Señor, que nos está viendo, nos está oyendo, Señor. Levantamos delante de ti, Jesús. Cualquier carga, Señor, que tengamos, te la ponemos delante de ti, Jesús. Gracias, Padre Celestial. Y Señor, echa fuera este lugar y quebranta todo poder, las tinieblas, todo estorbo que el enemigo quiera poner, Señor, para el libre fluir de tu palabra, Señor. Gracias, Padre Celestial. A ti sea, Señor, toda la gloria, toda la honra, todo el honor, todo el poder. Te alabamos, Jesús. Amén. Aleluya. Así démosle un aplauso al Señor. Aleluya. Te alabamos, Padre. Te bendecimos. Santificado sea tu nombre. Gracias, Jesús. Sí, el miércoles pasado tuvimos el privilegio de ver las diferentes resurrecciones y el pastor Carlos, pues cuando yo pregunté, me pidió favor que compartiera gracias Jesús de nuevo y preguntándole por dónde quería que me fuera, pues me indicó que miremos las señales de los últimos tiempos. Ya él tocó las señales de los últimos tiempos que se dan en Mateo 24, por eso solo vamos a mencionarlas, no vamos a ir en detalle sobre ellas, pero hay en total 12 señales que el Señor dio que demuestran su pronta venida. Amén, gracias Jesús. Todo esto pues esta enseñanza está basada en un libro que escribió la reverenda Hicks que se llama el signo de los tiempos, el reloj espiritual de Dios. Amén. Aleluya. Entonces vamos a una cita, Mateo 24, 36. Lo voy a tomar un poco de... Aleluya. Esta me acuerdo si la tocó el pastor, pero vamos a leerla de todos modos como introducción al tema. Pero empecemos empecemos Mateo 24 en el verso 32, el 36 es el que queremos. Dice la palabra: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Pero así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Es hablando de la pronta venida del Señor Jesucristo. Dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El verso 36 es lo que quiero. Dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, etc. Si el Señor dijo claramente que el único que sabe es Dios Padre, exactamente el día y la hora y la fecha de la venida del Señor Jesucristo. Dice, ni Jesús sabe ese día y la hora. Él no sabe el día y la hora, pero podemos, a lo largo de la palabra del Señor, están escritas varios acontecimientos que van a pasar, que
cuando sea el final de los tiempos. Y como vamos a ir viendo cada acontecimiento, vamos a ver si ya se cumplieron o no se cumplieron o están a punto de cumplirse. Pero de nuevo, tengamos esta cita que no podemos especular, perdón, el día exacto y la hora exacta, gracias a Jesús, que la venida del Señor Jesucristo. Como dice Jesús, ni yo lo sé, ni los ángeles, solo mi Padre que está en los cielos. Y el Padre por alguna razón no ha revelado exactamente esa fecha. Aleluya. Pero podemos saber el tiempo, la estación para la venida del Señor Jesucristo y estar listos. Amén. Gracias, Jesús. Realmente la palabra del Señor da 12 señales de los últimos tiempos, pero el reloj espiritual de Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Vamos a ir a la primera señal. Podemos llamarle la dispersión mundial de Israel y su preservación. O sea, en otras palabras, que Israel, vamos a ver cuando, justo después de la primera venida del Señor Jesucristo, el año 70 fue echado a todas las naciones, y a Israel sabemos que en el año 1948 volvió a ser una nación otra vez. Es una de las señales de la venida del Señor Jesucristo. Vámonos a Deuteronomio 28 del 64 al 66. Amén. Sí, no vamos a leer todo el capítulo, pero si tienen título en las Biblias, el título a partir del verso 15 del Deuteronomio 28 significa, pues quiere decir las consecuencias de la desobediencia, o sea, de Israel. Amén. Y vamos a leer pues algunos versos. Pues todo tiene sus consecuencias. El Señor dice, lo que el hombre sembrare, esto cosechará. Depende de lo que sembremos, así vamos a cosechar. Amén, si no nos arrepentimos. Igual fue con Israel. Empecemos en el Deuteronomio 28, verso 63. Dice la palabra: así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Dice, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y ahí servirás a dioses ajenos que no conociste tú, ni tus padres, ni al leño y a la piedra. Y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues ahí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza del alma. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. ¿No? Todo esto son consecuencias que tuvo Israel de la desobediencia. Y Dios, como dices, es una de sus, pues, no sé si llamarlo características, es grande misericordia, tardo para la ira. El Señor es grande misericordia, no solo con Israel, también para nosotros. Pero Israel, como dicen, llegó a un límite su maldad, a pesar que el Señor le dio bastante oportunidad. Y estas son las consecuencias de la desobediencia. Y vamos a ver la palabra en el verso 64, cuando dice, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos. La palabra esparcir significa romper en pedazos, dispersar, o sea, significa la palabra esparcir, retirar, propagar, o también significa difundir en el extranjero. Sí, Israel, sabemos que en los tiempos bíblicos, a raíz de la maldad que habían hecho, se los llevaron cautivos. ¿Se acuerdan? Si miran la palabra, en los tiempos del hijo de Salomón, que se llama Roboam, Israel fue dividido en el reino, debido a que estaba fallando. En Jerusalén habitaban Judá, no creo que otra tribu, y Benjamín, y el resto de las tribus, las 10 tribus, habitaban en Samaria. Pero Samaria era la capital de las 10 tribus, y Jerusalén la capital de las tribus. Era Israel y Judá. Y sabemos que Israel, si leemos la historia, fue el que primero se desvió delante del Señor, y después vino Judá. Y el Señor
¿Se acuerdan? Envió a Babilonia cuando era Nabucodonosor el rey y se llevó a los israelitas cautivos a Babilonia y después dejó un remanente ahí y después regresaron en los tiempos de Esdras y Nehemías. Gracias Jesús. Y en los tiempos de Jesús, cuando vino la primera vez en este mundo Jesús, Israel pues no era nación independiente, estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Amén, gracias Jesús. Y de cuenta la historia que, bueno, Israel, los israelitas, ¿se acuerdan cuando Jesús murió? Dice, el velo del templo se rasgó. Si leen un evangelio, dice, se rasgó de arriba para abajo. Y en otro evangelio dice, se rasgó a la mitad, o sea, en forma de cruz. ¿Qué significa esto? Los que han estudiado el tabernáculo, que el velo era el velo que dividía del lugar santo al lugar santísimo. Y el lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año a hacer expiación. Ahí está en Levítico 11. Y cuando Jesús murió y resucitó, Él cumplió esas figuras. Jesús dice en Hebreos, es nuestro sumo sacerdote. Amén, gracias Jesús. O sea, justo cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó, significando que ya Jesús era el sumo sacerdote, cumplió con todas las figuras del Antiguo Testamento, con toda, le llama la ley ceremonial de todos los sacrificios. Jesús fue el sacrificio perfecto. O sea, ya no había necesidad de seguir haciendo sacrificios. Jesús fue el sacrificio perfecto. Y cuenta pues la historia que había sumos sacerdotes en esos tiempos, creo que Anás y Caifás. Y cuenta la historia, no está en la Biblia, que ellos cosieron pues no vieron realmente la figura, no, ellos no traían Jesús, no traían que era su Mesías. Y ellos volvieron a coser el velo del templo, a pesar que Jesús murió y resucitó, dio su preciosa sangre por Dios y por nosotros. Volvieron a coser el velo del templo y siguieron haciendo sacrificios de animales. O sea, está bien, los sacrificios de animales eran válidos hasta los tiempos de Jesús. Y cuando Jesús murió y resucitó, derramó su preciosa sangre y su sangre resucitó con Jesús y ahora está disponible para ustedes y para mí. Pero los pueblos judíos, los israelitas, no vieron eso. Ellos rompieron el velo, cosieron el velo y siguieron haciendo sacrificios de animales. Era una total abominación para la sangre de Jesús y su sacrificio perfecto. Entonces Dios les dio oportunidad y Dios es el dueño de todas las cosas. Envió al general Tito en el año 70, él invadió Jerusalén y destruyó Jerusalén prácticamente y se llevó cautivo a los israelitas el año 70 después de Cristo. Y estuvieron cautivos por todas las naciones y sabemos cómo sufrieron. Una historia clásica es con los Hitler, con los nazis, verá cómo prácticamente mataron a 6 millones de judíos. Amén, no es la única historia. Y ellos, pues en el año 1948 fue cuando, un poco antes empezaron a regresar a Palestina y finalmente fueron reconocidos como nación en el año 1948. O sea, primero la profecía que Israel fue dispersada ya se cumplió y que fue otra vez fue preservada, se cumplió porque a pesar que fue dispersada y todos los judíos sufrieron, pero siempre fueron preservados. Dios siempre va a tener un remanente fiel, un grupo de vencedores. Si no se acuerdan en los tiempos de Elías, cuando Elías creía que era el único profeta sobreviviente, dijo el Señor, yo he tenido 6,000 profetas que no se han doblado ante Baal. O sea, igual en este tiempo Dios tiene a su remanente fiel, los vencedores. Amén, gracias Jesús, aleluya. Y vámonos a Jeremías 23:3, hablando de la preservación de Israel. Amén. Jeremías 23:3. Empecemos en el verso 1 de Jeremías 23, del 1 al 3. Dice la palabra: Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las esparcisteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán, etcétera. Okay.
O sea, esto ya se cumplió justo en el año, pues Israel desde los años 40 volvió a su tierra, los israelitas, los judíos, y en el año de nuevo, 1948, fue reconocida de nuevo como nación Israel. Y es actualmente, siempre ha tenido guerras por ese sector, es otro motivo de otro estudio. Casi no está en paz Israel, amén, gracias Jesús. Ahora más o menos, pero siempre están con aquel temor y todo. Contaba pues una amiga que el pastor conoce también, era judía del colegio, que allá, me imagino que todavía, que había esa obligación a todos, inclusive a las mujeres, servir en las fuerzas militares. No me acuerdo cuánto tiempo era servir, pues no sé si era 1 año, 2 años, pero bastante. Amén, porque ellos están constantemente en guerra o están alertas. Amén. Pero quedémonos en la profecía, o sea, Israel ya fue dispersada, ya volvió, fue preservada, y esa señal ya está cumplida. Amén. Es una de las señales de los últimos tiempos, que ya está cumplida la dispersión de Israel y su preservación. Amén. Israel ya está siendo preservada como nación de nuevo. Amén. Gracias Jesús. Aleluya. Vámonos a la segunda señal, amén, que de los últimos tiempos, antes de la venida del Señor Jesucristo. Dice, la señal es aumento de la ciencia con el hombre corriendo. Aumenta el hombre, la ciencia va a aumentar y el hombre va a correr bastante. Vamos a ver todo eso. Ello está en Daniel 12:4, está esta señal o esta, amén, gracias Jesús. O sea, otra vez la profecía. O sea, no ubiquémonos, todos los profetas de Daniel, Jeremías del Antiguo Testamento, ellos eran profetas. Por ejemplo, Daniel fue escrito más o menos en el año 500 antes de Cristo. Amén. O sea, para ellos, un verdadero profeta profetiza en el pasado, el presente y el futuro. O sea, lo que profetizó Daniel y muchos profetas es el futuro. ¿Se acuerdan? El futuro para ellos. ¿Se acuerdan? Isaías. Él profetizó, fue el que más es el cercano Dios le dio para profetizar a Jesucristo, inclusive llamar a su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, sabemos que el nombre de Jesús Dios solo lo reveló a la primera persona que se lo reveló fue a la Virgen María. Y llamará su nombre Jesús, amén, y salvará a pueblos sus pecados, a José también. Amén, gracias Jesús. O sea, lo que leemos ahorita, vamos a leer, era tiempo futuro para Daniel y vamos a ver en nuestros tiempos. Amén. Si tienen una Biblia pues con títulos, el título por encima de Daniel 12, el capítulo 12 es el tiempo del fin. Amén. Gracias Jesús. Vámonos a Daniel 12:4, dice la palabra. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Amén. Vamos a ver otra de las señales de los últimos tiempos. Dice que muchos van a correr de aquí para allá y la ciencia va a aumentar. Amén. Gracias Jesús. ¿Qué es la palabra correr? O sea, muchos correrán de aquí para allá. La palabra correr significa empujar. Es de un latigazo, es la palabra correr, correrán. Significa remar o viajar. Es un marino el que rema, es la palabra correr. Significa pues correr de un lado a otro. O sea, realmente no habían pues en esos tiempos aviones ni vehículos. Ellos lo único que podían relacionarlo era con un marino, con un remo. Era lo que la gente usaba para moverse en el mar en aquellos tiempos. Sabemos los barcos, etcétera. Pero correr significa es correr de un lado a otro. En otras palabras, estar muy ocupado. O sea, muchos van a correr, dice la palabra en Daniel. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Amén, gracias Jesús. Y todos sabemos en los últimos tiempos la ciencia pues ha permitido que tengamos medios de transporte más rápidos, que quizá la humanidad nunca se imaginó. Pues ya podemos volar, tomamos un vehículo, estamos a pocos minutos en distancias, o pocas horas, en distancias que antes viaje de caballo les tomaban días a las personas, inclusive el siglo XIX por ahí, el siglo XVIII. Amén. Pero la palabra se dice, muchos correrán, no solo en transportes. Amén. El hombre va a estar afanado.
Y va que es una señal de estos últimos tiempos, ¿verdad? El hombre anda corriendo aquí para allá, está afanado, tiene que ir a un lado, tiene que ir a otro, nunca puede estar en paz. O sea, el reposo, o sea, hablando de reposo, no es que uno sea irresponsable de hacer sus trabajos, sus quehaceres diarios, pero en vez de tener un tiempo para descansar, para reposar, pues andamos de arriba para abajo corriendo, afanando, pues, con todo esto, con otro y otro, o sea, andamos más afanados. Amén, gracias a Jesús, es una de las señales. El hombre va a correr de aquí para allá. Y dice, y la ciencia, amén, se aumentará. O sea, la ciencia o el conocimiento es el conocimiento de la ciencia. Y va que la ciencia en los últimos años ha aumentado a diferencia de cómo eran en los últimos siglos. Pero los conocimientos, inclusive en estos últimos 20 años o 10 años, toda la electrónica, ha aumentado de una manera tremenda. O sea, es una señal que la ciencia aumentará, el conocimiento, los descubrimientos científicos, todos los inventos. Pues es increíble en estos últimos tiempos que uno no puede mantenerse al día. Uno entiende algo, un programa, una computadora, una laptop o algo, y rápidamente sale otra cosa, más nuevo, ¿verdad? Es difícil pues estar al día. De nuevo, Daniel es una profecía de su futuro, pero ya vimos el cumplimiento de esta profecía. Ya vemos que el hombre anda corriendo de arriba para abajo y los medios de transporte, que jamás el hombre soñó en esos tiempos, pero ya lo estamos viendo. Y la ciencia, el conocimiento del hombre va a aumentar. Amén. Ya es una señal, verá que ya está cumplida. Es antes, dice, en los últimos tiempos. Amén. Gracias, Jesús. Ya vimos las dos primeras señales. Amén. Vamos a ver la tercera señal. Vámonos a Nahum 2 del 1 al 5. Si le quieren poner nombre, son nuevas maneras de transporte, los vehículos. Vamos a ver cómo el profeta Nahum pues, vio a los vehículos y como un profeta. Pues Nahum de nuevo es profeta del Antiguo Testamento. Él, al ver algo, pues no lo podía describir. Pues, vamos a Nahum 2 del 1 al 5. Amén. Dice la palabra en Nahum 2 del 1 al 5, dice: subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores lo saquearon y estropearon sus mudrones. Y la palabra, el escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana. Ahí dice, y el carro como fuego de antorchas, el día que se prepare temblarán las hayas, lo que dice, amén. Gracias, Jesús. Dice, los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles, su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Se acordará él de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro y la defensa se preparará. O sea, cuando dicen aún el verso 3, dice el carro como fuego de antorchas. O sea, el carro, pues la definición significa un vehículo, es un equipo, una carroza, es una carreta, un animal, un vehículo. Él vio carros como fuego de antorchas, dice, los carros, dice, se precipitarán, o sea, en otras palabras, a las plazas, con estruendo rodarán por las calles. Dice, su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Dice, se acordarán de él sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro y la defensa se preparará. Pues imagínense, cuando nos mencionan otros vehículos, ya podemos ver, es un vehículo, pero es Nahum. De nuevo, un profeta, Dios tiene la habilidad, amén, muchos de los profetas que Dios se los llevaba al futuro, para ver acontecimientos futuros para ellos, pero para nosotros ya es presente. O sea, Nahum en nuestro lenguaje moderno, él está describiendo a los vehículos, a los carros. Él no tenía manera de describir, o sea, eran como antorchas, los miraba como antorchas. Va que un vehículo, ya vemos el fuego en la noche, como luz. Amén. Las luces que encienden, él vio aún como antorchas.
Y dice, se precipitarán, mientras correrán como relámpagos, o sea, que un vehículo, una velocidad promedio es que 80 kilómetros. ¿Cuánto corría un caballo en los tiempos de Nahum cuando no habían vehículos? Yo no sé ni cuánto camina un caballo, corre, no sé, la máxima velocidad, pero de nuevo no se compara nada a un vehículo. Y cuando dice, correrán como relámpagos, se acordará de él sus valientes, se atropellarán en su marcha. En otras palabras, se atropellarán quiere decir chocarán entre ellos. Y vaya que lastimosamente hay pues, todos los choques de vehículos, no solo en Guatemala, en los países del mundo, hay accidentes a cada momento y hay lastimosamente bastante gente herida, gente muerta por accidentes de tránsito. Si uno mira estadísticas, hay un alto de los accidentes, es de las que pues, más muertes ocurren, más gente herida. Hay un porcentaje alto que es de accidentes de vehículos. Amén, gracias Jesús, porque pues por esas razones. Amén. Más, bueno, aquí no lo vemos, pero en países como Europa, como Estados Unidos, inclusive en las supercarreteras, que los vehículos van pegados el uno al otro, pues no pegados, pero van cerca, y un vehículo frena o algo pasa, los otros vehículos no les da tiempo de parar, y por eso son los choques simultáneos que uno lee bastante. Amén, gracias Jesús. O sea, si miran Nahum, el Señor les dio la visión de los vehículos. El libro de Nahum fue escrito en el año 713 a.C. Imagínense, Nahum, Dios se lo llevó hoy al futuro, a nuestro presente, al futuro para Nahum, y de nuevo, él no tenía palabras como para describir que era un vehículo, porque nunca no se miraban en esos tiempos todavía. Pero de nuevo, Nahum profetizó pues de los vehículos, una nueva manera de transporte, los automóviles. Amén, gracias Jesús. O sea, ya eso lo estamos viendo, es otra de las señales que ya se cumplió de los últimos tiempos. Amén, ya está cumplida. Amén, gracias Jesús. Vamos a ver la señal, eso solo lo vamos a mencionar y vamos a Mateo, eso ya el pastor lo vio en su oportunidad. La siguiente señal es la señal 4 y la 5. La señal 4, llamémosle tiempos angustiosos, está en Mateo. Y la quinta señal, las condiciones inmorales que existían en los días de Noé. Solo mencionémoslo, vamos a leerlo. Ya explicó el pastor esto. Vámonos a Mateo 24, del 3 al 14. Solo. Amén. Dice la palabra, Mateo 24, del 3 al 14, dice: y estando Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Eso ya, si vemos, ya casi todas estas señales ya están cumplidas prácticamente. Si vemos terremotos, ha habido aumento de terremotos en los últimos años, pestes, ni se diga el COVID. Amén, gracias Jesús, y otras pues ya señales de los últimos tiempos. De nuevo el pastor dio esto, no vamos a entrar en detalle. Amén, gracias Jesús. Igual la quinta señal pues es las condiciones inmorales que existían en los días de Noé. De nuevo lo estamos viendo nuevamente. En Mateo 24 del 37 al 39, eso vamos a leerlo de nuevo. Amén. Dice:
Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, ya estamos viendo eso de nuevo hoy en estos últimos tiempos, todo lo que está pasando, justo como los días de Noé, así lo estamos viendo. El pecado va en aumento, etcétera. Amén. Gracias, Jesús. Ahora vamos a ver la sexta señal, llamémosle angustia de las gentes o de la gente. Amén. Vámonos a Lucas 21 del 25 al 26. Lucas 21 del 25 al 26. Dice la palabra: aleluya. Entonces habrán señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por temor y a la expectación de las cosas que sobrevendrán de la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Ok, esta es una última señal. Cuando dice en la tierra habrá angustia de las gentes. La palabra angustia, ¿qué significa? Habrá una ansiedad, una angustia, restricción. Afligir significa angustia, aflicción. Preocupar o preocupación significa presionar o estar enfermo de. Amén, gracias, Jesús. Y gentes es de la gente, significa de la raza, tribus, no judíos, o sea, es de gentes o naciones. Y va que lo estamos viendo, era hoy en día, todos andamos ansiosos, inclusive nosotros como cristianos sabemos que tenemos que confiar en el Señor, que es nuestra paz, pero muchas veces nos dejamos angustiar, nos dejamos afanar por los afanes de esta vida, por la ansiedad, por la angustia. Y no estamos echando de menos cuando vienen aquellos famosos imprevistos, último momento que uno no se esperaba, ¿verdad? Uno se angustia, uno se afana, pero lo bueno es que tenemos a dónde correr, tenemos a quien echarle nuestras cargas, nuestras angustias. Amén. Pero a veces, si no tenemos cuidado, nos podemos dejar afanar por todo esto. Más con el virus, el COVID, que vino a cambiar todo el modo de vida de la noche a la mañana. Amén, gracias, Jesús. O sea, que el Señor nos ayude a no perder nuestra mirada de Él, ¿no? Que nuestra principal mirada sea en Él, o sea, no perder nuestra vista en el Señor y no poner solo nuestra vista en las circunstancias externas o en los problemas. Amén, ahí están, pero ver más allá. Amén, gracias, Jesús. O sea, no dejarnos dominar por esas angustias, no vivir angustiado, afanado todo el día, todo el tiempo. Amén, gracias, Jesús. Aleluya. Y el verso 25, déjenme ver, cuando dice, habrá en la tierra angustias de gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. O sea, cuando es bramido del mar y olas, quiere decir el mar va a ser conmovido y significa los huracanes, las tempestades, más que todo huracanes en el mar. Amén. Y va que en los últimos tiempos verán habido un aumento de huracanes, eso ya por algunos años. Me acuerdo que antes, cuando era niño o joven, antes uno apenas oía de un huracán aquí por allá y que era destructivo, pero ahora cada rato se oyen hasta 2, 3 al año o más. Que hay huracanes, tormentas tropicales, amén, algo que no se oía. Y antes, hay un aumento de huracanes, la gente está angustiada, afanada. Amén. Imagínense si nosotros muchas veces nos angustiamos y tenemos al Señor. Imagínense la gente que no tiene al Señor. Amén. Que no sabe a quién es que esperar y lastimosamente busca su consuelo en otras fuentes que no es el Señor. Amén. Pero es una de las señales que ya se están cumplidas. Ya vimos que la gente está angustiada, el mundo, ¿verdad? Y vemos varias enfermedades en el mundo de gente estresada, gente angustiada, gente deprimida. Amén, que necesita, amén, ese tipo de ayuda médica. Ahí está Marcos ahí, psicólogo, amén, gracias, Jesús, ahí
pues bastante gente que no sabe qué hacer. Amén. O sea, la vida es un corre-corre, una angustia por todos lados. Amén. Gracias, Jesús. Vamos a ir a la séptima señal. Es los gemidos de toda la creación para redención. Vamos a ver eso, el que toda la creación gime a una. Para ello vámonos a Romanos 8:22. Empecemos Romanos mejor 8 del verso 18 al 23. Amén. Dice la palabra en Romanos 8 del 18 al 23. Dice la palabra: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que le sujetó en esperanza. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, ahí está el verso que queremos, gime a una y a una está con dolor de parto hasta ahora. Dice la palabra, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pues quedémonos en el verso 22, dice, sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Aquí está hablando de la creación. ¿Qué es la palabra gime o gemir? ¿Qué significa? Significa experimentar una calamidad, es la palabra gemir, experimentar una calamidad común. Amén, gracias Jesús. Y cuando dice toda creación gime, está en dolor de parto, significa dolor de parto o simpatizar, es la palabra dolor de parto. Y vamos a ver cómo, pues una par de citas bíblicas que demuestran cómo también la creación gime. Amén. Vamos a Job 31:38. Bien, ¿qué dice la palabra de Job 31:38? Dice, si mi tierra clama contra mí, lloran todos sus surcos. O sea, ahí dice que la tierra clama, llora. Amén. No como nosotros lloramos, pero la tierra gime y clama a una. ¿Por qué creen que tantos terremotos? Amén, es últimos tiempos. La tierra ya no está aguantando el pecado, toda la sangre, todas las muertes que hay. Amén, sangre inocente. O sea, la tierra está gimiendo, está clamando para su redención, que va a venir, por supuesto. Amén, gracias Jesús, aleluya. Y vámonos a Isaías 46:1. Amén. ¿Qué dice la palabra en Isaías 46:1? Dice, se postró Bel, se abatió Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Estas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas, etcétera. O sea, en otras palabras, las imágenes son cargas para las bestias que están cansadas. Aquí está hablando de imágenes, obviamente no del Señor, sino que imágenes, otro tipo de imagen. O sea, las bestias sienten cuando algo no está dedicado al Señor. Amén. Imagínense si hacer el pecado en esos tiempos, cómo está la tierra, la creación que gime a una, cómo está la tierra. Ahí están de nuevo todas las erupciones que han habido de los volcanes, todos los terremotos que han habido, todo. Amén. Que sabemos que el clima no tiene lógica, pues todo es parte del pecado que cada vez la tierra gime, está esperando su eterna redención. Amén, gracias Jesús. Ya estamos viendo esa señal. Amén.
hasta que venga el Redentor, que es el Señor Jesucristo, a redimir todo esto. Pero para mientras la tierra está gimiendo. Amén. Y cuando dice el apóstol Pablo en el verso después, dice igual nosotros gemimos, o sea, el Señor nos ha dado el don de, bueno, hay que pedírselo, el don de oración con dolor de parto, gemimos. Amén, para que nuestra tierra sea convertida. Amén, la tierra que tenemos todavía, que tiene que ser convertida en nosotros, nuestro viejo corazón, y que el Señor nos dé nuevas porciones de Él. Amén, gracias Jesús. También nosotros podemos gemir. Amén, cuando a raíz de ese, todavía el pecado, dice el apóstol Pablo, el pecado que mora en mí. Amén, todavía no es que yo sea un pecador, pero tenemos áreas en nuestra vida, que de nuestra carne, nuestro viejo hombre, la mente carnal, como dice, ese ni me está contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. En Romanos 8:7, por ahí está. Entonces podemos gemir también por nuestro corazón, nuestra tierra. Amén. Y así como la tierra también externamente, pues la creación gime a una, esperando su redención. Amén, gracias Jesús, ya estamos viendo eso. Es cierto, la tierra ha gemido todo el tiempo desde el pecado, pero ahora verán, ha habido un aumento tengo terremotos, erupciones, todo. Amén. Como era antes, siempre han habido terremotos, pero últimos tiempos, verá, esos fenómenos, pues uno los oye y mira con más frecuencia. Amén, gracias Jesús. Sea la tierra gime para redención. Amén. Vámonos ahora a la octava señal. Va a haber una apostasía de la fe. Gracias Jesús. Vámonos a 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Amén. Primera Timoteo 4, del 1 al 3. Aquí dice la palabra, está clara, dice en el verso 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, los tiempos finales, hablando de los tiempos postreros que fue escrita la epístola a Timoteo, o sea, en los postreros tiempos, algunos dicen apostatarán, dice, de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y que han conocido la verdad. Ok. O sea, va a haber una apostasía. Vamos a ver qué significa la palabra apostasía o apostatarán. ¿Qué es la palabra apostasía? Significa remover, instigar a la revuelta, desistir, desertar, dice salirse de, caer lejos, separarse o separación o cesar. Entonces, la apostasía es, en otras palabras, es alejarse o apartarse de los fundamentos de la fe en Cristo. O sea, de nuevo, una persona que nunca ha conocido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador no es apóstata, porque no sabe nada de nada. Él necesita ser salvo, aunque ande por rumbo perdido, necesita un Salvador. Pero ¿qué es la palabra apostasía? Si entendemos bien, es cuando yo estaba en algo, alejarme de eso. Cuando yo estoy en algo, ya no traerlo, ya desecharlo completamente. Entonces, ¿sabe qué es apostasía? Se aplica a cristianos que una vez abrazaron la fe y se alejan de ella, le dan la espalda completamente. Eso es más peligroso que alguien que no conoce la verdad, porque al que más se le da, más se le exige, dice la palabra del Señor. Amén, gracias Jesús. Sea de nuevo, apostasía es apartarse de los fundamentos de la fe cristiana, los básicos. No vamos a ir ahorita, pero en Hebreos 6 creo que está la doctrina básica, es de la salvación por medio de la sangre de Jesucristo, que Jesús es el único que salva. Está el bautismo del Espíritu Santo, bautismo en agua. Amén, gracias Jesús. Pues los fundamentos. Aleluya, gracias Señor. Y recuerdan que dice Jesús: el que quiere venir pues de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, es negar la cruz también, el Señor lo menciona, Jesús lo menciona. Y Pablo dice,
Con Cristo estoy juntamente crucificado en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sí, cuando oímos la palabra estar crucificado con Cristo en la cruz, uno se espanta, dice, ¿será que tengo que morir como Jesús en un madero? ¿Será que me tiene que clavar en un madero? Pero si uno va a la palabra cruz, la definición significa autonegación, una de las definiciones, o sea, yo negarme a mí mismo. Amén. Y lastimosamente en muchos círculos cristianos que están promoviendo, no es necesario negarme, ya estoy bajo la gracia, ya puedo vivir, tener un pie en el Cristo, otro pie en el mundo, tener un pie en cosas del Señor y otro pie en cosas del mundo. De nuevo, ya no sé, en muchos lugares ya no se predica el camino de la cruz, autonegación. Amén. ¿Se acuerdan? Jesús dice, el que quiere venir en pos de mí, el que quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Negarse a mí mismo, ya lastimosamente, lo que quiere hacer mi carne lo puedo hacer siempre amén. Y el Señor tiene la obligación de complacerme a mí, el yo, amén. Gracias, Jesús. Y lastimosamente ya se está oyendo eso cada vez más y más. Amén. Y uno oye historias allá lastimosamente, creo que uno después se andan compartiendo que ser salvo no por Jesucristo, sino que por otros medios, qué sé yo, no sé cómo llamarle. Amén. Pero miren cómo es la apostasía. Es gente que una vez abrazó la verdad, le da la vuelta completamente. Y eso no se alcanza de la noche a la mañana. Vamos a decir que yo ahorita, bueno, no traen el Señor, no es que vaya a darle una vuelta al mundo, pero como el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Él se alejó del Señor, fue a dar una vuelta al mundo, pero él volvió en sí y volvió al Padre otra vez. Amén. Si estamos aquí todavía, si hay algo que nos reargulle, pues no tengamos temor que estamos en apostasía o vamos rumbo a eso. Apostasía es paso a paso, es poco a poco que uno le va dando la vuelta. No niega a Jesús lo que uno creó una vez. Amén. No forma parte de uno, deja uno que el enemigo lo engañe. Es un proceso que va poco a poco, hasta que ya. Amén, gracias Jesús. O sea, pues lastimosamente ya lo estamos viendo. O sea, pues hay un apartamiento de la sana doctrina nuevo, básica de la palabra, hacia doctrinas humanistas. Se le da más importancia a la doctrina humanista de qué dice el hombre, qué dice Dios en su palabra. Amén. Aquí está lo que dice el Señor. Gracias Jesús, la palabra es tan válida ayer, hoy, mañana. La palabra del Señor, los principios del Señor, los fundamentos. Amén, gracias Jesús. O sea, en otras palabras, dejarnos dominar por el espíritu de este mundo y no por el espíritu del Señor. Amén. Y de nuevo, un apóstata es alguien que conoció al Señor y le da la vuelta completamente. Lo niega. No en palabras, pero con sus acciones. Amén. Y lastimosamente, al que más se le da, más se le exige. Amén. Gracias Jesús. O sea, ya lo estamos viendo también en señales de los últimos tiempos. Y también la apostasía existía, pues los gnósticos, y inclusive Pablo tuvo que reprender duramente a la iglesia de los Gálatas porque ellos querían judaizar otra vez, creían que eran salvos por todas las costumbres judías y todo. Amén. Ya existía en esos tiempos, pero es algo que vemos, como dice Timoteo, en los últimos tiempos. Ya estamos viendo eso cada vez más y más. Amén. Y movimientos cristianos que empezaron bien, lastimosamente se han desviado hoy, pues empezaron con los fundamentos. Y gracias Señor. Aleluya. Inclusive, pues la reverenda Hicks se da cuenta que ella, cuando era niña, ella dice, mire, cuando era niña yo asistía a iglesias, me llevaban a iglesias, cuando eran avivamientos, había iglesias presbiterianas, pentecostales, bautistas, y uno no podía ver la diferencia porque todos gritaban, todos danzaban, todos oraban en lenguas, eso en los años 20. Amén. Y es lastimosamente algo que ya no vemos mucho. Vamos a ver otra de las señales, la última, de la tibieza espiritual. Amén. Gracias Jesús. Sí, está claro que esto ya lo estamos viendo más que antes. Amén. Apostasía de la fe. Amén. Vámonos a la novena señal. Tiempos peligrosos. Vámonos a 2 Timoteo
3 del 1 al 5. Amén. Dice la palabra: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice: a estos evita. Y verá que es una descripción del hombre de hoy en día, ¿verdad? Como que Timoteo estuviera describiendo cómo está la humanidad hoy en día, más en estos últimos tiempos. Amén. Vamos a ver en detalle, no tiene detalle cada uno. Por ejemplo, hombres amadores de sí mismos, ya vemos cómo el hombre se ama más a sí mismo que a Dios. A mí, inclusive, si uno como cristiano no tenemos cuidado, podemos amarnos a nosotros mismos. No es que nos odiemos, tampoco no entrar en un espíritu de autolástima, autocompasión, pero nos amamos más de lo que yo quiero que es lo que el Señor quiere de mí. Amén. Amores de mismos, dice avaros. Mientras avaro es una codicia, codiciosos. Solo quieren codiciar cosas de este mundo. Amén. No es que sea malo, perdón, pues comprarse algo. A menos que uno tenga ganas de algo, pues si lo puede comprar, comprémoslo. Pero de nuevo, ¿cuál es la actitud de nuestro corazón? Amén, gracias Jesús. Pues una cosa es eso, pero otra cosa es la avaricia, la codicia, que yo tengo que tener eso como de lugar y no importa qué. O sea, amén, gracias. Son los excesos. Y de nuevo la soberbia, va, que si vemos mucha soberbia en el hombre hoy en día, mucha soberbia, mucha vanagloria. Blasfemos, amén. No es que digan malas palabras, bueno, hay malas palabras se dicen lastimosamente. Hoy, antes la gente tenía como más respeto, hoy se dicen malas palabras, ahí hasta aparecen escritas y todo, en chats y todo, tanto que hay ahí blasfemos. Miren, desobedientes a los padres, ¿va? Que sí, los jóvenes de hoy, los niños, también es culpa de los padres no educarlos, pero vemos cada vez eso más y más. Desobediencia a los padres. Amén. Ingratos, va, que algo que nos hace falta es la gratitud. A veces nos quejamos por cosas y vemos que lo que estamos pasando no está a comparación de que lo que alguien más está pasando. Amén. Solo nos centramos en nuestro mundo, algo me está pasando y empiezo a quejarme, a murmurar, pues no decir malas palabras, pero con mis actitudes. Por eso yo cuando me pasa eso, digo: Señor, perdóname, porque muchas personas no es nada lo que tú pasaste en la cruz por mí. Amén, gracias Jesús. Y pues muchas personas están pasando peores penas que yo. Amén. Y gracias Jesús. Ingratos, impíos, no creen en Dios, sin afecto natural, ¿va? Que lo que estamos viendo hoy en día, no hay afecto natural. Ya se están inclusive legalizando pues leyes que, pues, no vamos a, lastimosamente son cosas de una total abominación para el Señor. Otra vez sin afecto natural. Amén. Implacables, calumniadores, intemperantes, sin autocontrol. La palabra intemperante es no tener autocontrol. Vimos que se da libertad a la carne, lo que yo quiero lo obtengo. Amén, gracias Jesús. Y la gente de afuera ni se diga. Antes había, no sé, como más disciplina, más respeto. Me acuerdo, bueno, gente que antes otra generación, pues si uno no conocía al Señor, pues uno respetaba más. En cambio ahora ni se diga. Amén. Dice, infatuados es con la mente elevada, mente orgullosa, es la palabra infatuado. Dice, amadores de los deleites más que de Dios. Amén. Dice que tendrán apariencia de piedad. Y de nuevo está describiendo Timoteo cómo está la humanidad en general hoy en día, pero nosotros no tenemos por qué caer en eso. Amén. No tenemos por qué dejarnos influenciar por lo que el mundo piensa allá afuera. Amén. Si mantengámonos firmes en el Señor y
Creamos la palabra del Señor, sus principios están tan válidos hoy como lo estuvieron, porque es infinita la palabra del Señor. Amén, gracias Jesús. Aleluya. Vámonos a la 10ª señal. Dice, es los burladores de la promesa del advenimiento del Señor, o sea, la gente que se burla de la venida del Señor. Vámonos a 2 de Pedro 3, del 3 al 7. Segunda de Pedro 3, del 3 al 7. Dice la palabra: sabiendo primero esto, que en los postreros días, dice la palabra, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, ¿dónde está la promesa de la venida del Señor? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por el cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados con la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero dice la palabra, verán burladores burlándose de la venida del Señor. Pues burladores es gente burladora que se burla, son falsos maestros, son burlarse. Y va que vemos mucho, oímos de gente, han dicho que el Señor ha venido, tienen años, cientos de años de decirlo y nunca ha venido, nunca va a venir. O sea, gente que se burla, que no tiene respeto para ello. Es lo que estamos viendo en los últimos tiempos. Amén. Gracias Jesús, que el Señor nos ayude a no despreciar la venida del Señor y está cada vez más cerca. Amén. No confiarnos, tampoco no andar en temor a la sea que alguien decía, la reina Argis decía, el pastor también, que hay que vivir la vida como que el Señor fuera a venir ahorita por mí. Yo no sé, en mi caso, si voy a estar vivo cuando sea el rapto o el Señor me va a llamar a través de la muerte. Eso no lo sabemos. Lo importante es vivir como que el Señor, al día con el Señor, en arrepentimiento, como que el Señor fuera a venir ahorita por mí, y planear mi vida como que fuera todavía a vivir de 25 a 30 años. O sea, hay que planear, pero vivir la vida como que el Señor me fuera a llamar a su presencia. Amén. Gracias Jesús. Aleluya. Vámonos a la 11ª señal. Dice la palabra, dice burladores andando según sus malvados deseos. ¿Se acuerdan? Estos son burladores que se burlan de la venida del Señor. Y vamos a Judas, el libro de Judas, solo tiene un capítulo, Judas 1 del 17 al 19. Amén. Dice la palabra en Judas 1 del 17 al 19, dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Lo que os decían, dice, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu, etc. O sea, dicen otras palabras, habrá gente burladora. Es la misma palabra burladora que leímos anteriormente, que habrán burladores que se burlarán de la venida del Señor Jesucristo. Estos burladores, dice, andarán según sus malvados deseos y causan divisiones. Dice los sensuales que no tienen al Espíritu, o sea, en otras palabras, los que se separan a sí mismos, o sea, son gente que se burla del Espíritu del Señor, los burladores. Gracias Jesús. Se están burlando de las cosas de Dios, del Espíritu de Dios, y andando según sus malvados deseos. Y lastimosamente muchos círculos cristianos vemos, no son los únicos que no entienden algo del Señor. En vez de
pues decir, será el Señor, me voy a esperar. Gente que se burla, cree que no es de Dios, porque algo que no entiende no es de Dios, el mover del Espíritu del Señor. Hay mucha gente que se burla, lastimosamente. Bueno, no todos, pero muchos, inclusive dentro del pueblo cristiano. Amén, ya lo estamos viendo cada vez más y más. Amén, gracias Señor, aleluya. Te alabamos Señor, que el Señor nos guarde de no ser así. Si no entendemos, sencillamente guardémoslo en nuestros corazones y el Señor en su tiempo nos lo va a revelar. Amén, gracias Jesús, del mover del Señor y de su palabra. Amén. Ahora vamos a ver a la última señal de los últimos tiempos, que es la tibieza espiritual que existe en el pueblo cristiano. Amén. Vámonos al Apocalipsis 3. Es el mensaje que el Señor le da a la iglesia de la Odisea. En Apocalipsis 2 y 3 habían 7 iglesias, fueron iglesias que existieron en el área que es Turquía, Asia Menor, ya no existen. O sea, son mensajes a las 7 iglesias, el apóstol Juan, fueron iglesias que existieron y también se aplican proféticamente como la historia de la era cristiana. Amén. También como la iglesia se ha adaptado desde que los tiempos de Jesús hasta nuestros días. Amén. Y hoy estamos en la iglesia de la Odisea. Amén. Gracias Jesús. Y en cada iglesia el Señor le dice al que venciere, o sea, hay cosas que vencer. Se aplica para nosotros también, pero miren que dice el mensaje a la iglesia de la Odisea. Vámonos a Apocalipsis 3 del 14 al 20. Dice la palabra: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra tu vergüenza, pero la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Bien, que es el verso 20, generalmente lo usamos y se aplica por supuesto también para evangelizar a alguien que no conoce al Señor. Dice, aquí yo siento que el Señor está tocando la puerta, no te resistas, así fue conmigo. Amén, cuando el día que el Señor me tocó, pues el Señor pudo más que yo y gloria a Dios. Amén, pero lo usamos y es válido por supuesto. Pero si nos damos cuenta va más allá que eso. Amén. Aquí el Señor le está dando una iglesia cristiana. Y aquí yo estoy tocando a la puerta y llamo. Me has sacado completamente. Tú haces tu voluntad, me has sacado a mí de tu iglesia, me has sacado a mí, que ya no quieres hacer mi voluntad. Mire, el Señor ha sacado a Jesús de la iglesia. Amén, gracias Jesús. Y Él está tocando la puerta, dice, la puerta y llamo, estoy a la puerta y llamo. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Amén, gracias Jesús. Vamos a ir ahorita, pero la amada en Cantares igual tuvo cuando el Señor la llama, que le comparta, pues quería compartirle con sus amigos, ella no quiso ir y se le fue el amado. Él estaba tocando también a la puerta y no abrió. Amén, gracias Jesús. Aleluya. Pero vámonos dice, Señor, ojalá, en verso 15 de nuevo, ojalá fueses frío, fueses caliente. Yo al principio creía, cuando empecé a leer estos versos, cuando estaba nuevo en el Señor, caliente es estar fogoso para el Señor y frío es estar en pecado. Pero dice el Señor, no puede ser que el Señor diga que ojalá que yo sea un pecador siendo cristiano o sea caliente en el Señor. Dice, ojalá fueses o frío o caliente, una cosa u otra. Entonces, en lo natural, cuando algo tiene pues un cuerpo, está caliente, por ejemplo un globo con aire caliente, ¿qué hace? Sube. Calor significa exaltación. Y algo frío, ¿qué hace?
desciende, símbolo de humillación, humildad. Amén. O sea, el frío, símbolo del Cristo crucificado, y el calor o lo que es ser caliente, el Cristo resucitado. En otras palabras, dice el Señor, ojalá fueses frío, ojalá, como dice el apóstol Pablo, decía, como usted la cita en Filipenses, déjenme ver si me acuerdo, ahorita. Sí, Filipenses 3:10, ahí está. Amén. Dice el apóstol Pablo, dice, él quería conocer al Señor, dice, al fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. O sea, el apóstol Pablo quería conocer las dos facetas de Jesús, el lado exaltado y el lado humilde, a fin de conocerle el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. En otras palabras, dice el Señor, ojalá fueses frío, que identifiques cuando te estoy pasando por experiencias de humillación, de crucifixión, que estoy tras algo en ti, en tu carne, pero eso no dura para siempre. El Señor tiene para mí, por supuesto, experiencias de exaltación, cuando siento el fuego del Señor, de la exaltación. O sea, el Señor es el caminar espiritual de una serie de valles y montes, el monte de la exaltación y el valle de la humillación. No, con eso quiere decir que yo tengo que sufrir, autosufrir, no se trata de eso, son aquellos imprevistos que uno no se imagina, pero es parte del caminar espiritual. Amén. El Señor quiere formar algo en nosotros. Amén. Entonces, ¿qué hace cuando un tibio espiritual? ¿Qué hace? No le gustan las experiencias de crucifixión. Amén, gracias a Jesús, que el Señor trate con él, las rechaza, no quiere caminar el camino de la cruz. Y por otro lado, pues solo quiere experiencias de exaltación. O sea, pero no le da gracias al Señor cuando está pasando por experiencias de exaltación. Amén, ni de experiencias de humillación. Él pues es un tibio espiritual. En otras palabras, tibio pues tienen una autojusticia. Por ejemplo, el verso 17, Apocalipsis 3:17 dice, tú dices, o sea, según tú dices, yo soy rico, no tengo necesidad de nada, me he enriquecido y no de ninguna cosa tengo necesidad. Es en otras palabras, autojusticia. Yo lo tengo todo, no necesito de nada ni de nadie, ni el Señor que me digan qué hacer. O sea, por eso dice el Señor, he aquí estoy a la puerta y llamo. Ellos habían sacado al Señor Jesucristo de ser el dueño de sus vidas, el amo. Amén. Una cosa es conocer a Jesús como mi Salvador, otra cosa es conocerlo como mi dueño, amo absoluto en mi vida. Ellos habían sacado al Señor completamente. Dicen, yo no tengo necesidad de nada. Amén. Ya estoy bien, gracias a Jesús. Tenía una autojusticia. Tú dices, dice el Señor, yo soy rico, no tengo necesidad de nada. Y después, pero dice, y no sabes. O sea, tú no sabes porque tu vista está cegada, no sabes, no puedes ver. Y mira lo que dice el Señor, pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, tú eres rico en tu propia opinión, pero yo te miro de esa otra manera. Amén. Lo importante es no lo que yo pienso que cómo debo estar, sino lo importante es que, Señor, cómo me miras a mí, cómo estoy delante de ti, cómo me miras. Amén. Gracias, Jesús. Y el Señor, por supuesto, nos ha dado a muchos una reprendida, o a veces nos mira bien, hijo mío, esto no me agrada. Lo importante es estar pendiente, Señor, cómo me miras, cómo te agrada lo que hago, lo que dije. Y si todavía nos rearguye el Señor, que vamos por buen camino, todavía sentimos ese reargüimiento del Espíritu en la conciencia, es que vamos por buen camino, no hemos caído en esa tibieza espiritual, pues nos arrepentimos y vamos adelante en el nombre de Jesús. Amén. Eso es lo que no hacen los tibios. Ellos creen que todo está bien y no sienten ese reargüimiento del Señor. Amén. Gracias, Jesús. O sea, ellos no saben la necesidad de arrepentirse delante de Dios. O sea, no están conscientes de su actual situación de orgullo y autojusticia. Amén. Gracias, Jesús. Y ellos, en otras palabras, están ciegos. Ellos no saben. Están ciegos espiritualmente hablando, no ciegos naturalmente hablando, pero tienen aquella ceguera. Amén, gracias, Jesús. Y el Señor dice, te aconsejo, o sea, el Señor no se queda solo ahí. Yo te aconsejo que compres, dice, de mí compre oro refinado en fuego para que seas rico. O sea, eres pobre, tú crees que eres rico, eres pobre, pero para ser rico en mi vista, compra. Si hay que comprar algo, hay que dar algo a cambio.
Si yo quiero más del Señor, tengo que dar algo más de mí. Amén. Tengo que darle mis áreas, mis pecados, qué sé yo, algo que no el Señor no le agrada. Hay que dárselo. Amén. En arrepentimiento para tener más del Señor, más de su sangre, más de Él. Amén. Más de su palabra. Amén. Gracias, Jesús. Dice, te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Amén. Gracias, Jesús. No hay una enseñanza que hay 3 tipos de vestiduras para un cristiano. Amén. Dice el Señor, hay vestiduras de salvación que no se compran, solo son por don, otras que hay que trabajar para ellas. Amén. Gracias, Jesús. Dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, colirio, en otras palabras, unge tus ojos, que Señor, yo quiero abrir tus ojos, quiero liberarte de esa ceguera espiritual. Yo le digo al Señor a cada rato en mi oración, Señor, unge mis ojos con colirio, líbrame de ser ciego espiritual, abre mis ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Es mi oración constante. Amén. Gracias, Jesús. Aleluya. Pues, aleluya. Déjenme ver si nos vamos a otra cita. Ahorita les digo. Amén. Sí, vámonos a Lucas 21, 28. Amén. Lucas 21, 28 es esperanza. Gracias, Jesús. Dice la palabra, Lucas 21, 28, dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Estas palabras son una esperanza. Las 12 señales que vimos, verá que ya todas están cumplidas. No hay nada por cumplirse, todas ya están cumplidas. Entonces, la venida del Señor está muy más pronto de lo que nos imaginamos. De nuevo, no podemos especular con fechas porque el mismo Jesús dijo, ni yo sé cuándo voy a venir, solo mi Padre sabe la fecha exacta, pero podemos saber la estación, el tiempo, ya las señales del Señor, ya todas están cumplidas, ya estamos ya en los últimos tiempos, previo de la venida del Señor. Amén. Gracias, Jesús. Entonces, que el Señor nos ayude a estar listos, ya sea de nuevo que estemos aquí cuando Él venga, estemos vivos o el Señor nos llama a su presencia por vía de la muerte, solo que estemos listos de la manera que el Señor nos llama a su presencia. Amén. Gracias, Jesús. Aleluya. Entonces, dejémoslo ahí. Amén. Que el Señor nos ayude y que no caer en esa tibieza espiritual, creer que lo tenemos todo, ya no necesitamos nada. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Entonces, vamos a orar para terminar. Aleluya. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, aleluya, por la palabra que tú nos diste. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has mostrado, Señor, que las 12 señales antes de tu venida están todas cumplidas, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a no caer en tibieza espiritual, Padre Celestial, a ser fríos o calientes, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, y a no tener ese espíritu de autojusticia que creemos que estamos bien, que no necesitamos nada ni nadie, Señor, que no te necesitamos a ti, Señor. Y Señor, abre nuestros ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender, Señor, en el nombre de Jesús, mi Padre, y queremos vernos como tú nos miras, Señor, en el nombre de Jesús. Si algo que no te agrada en nosotros, pues muéstranos, Señor, para poderte entregar, Señor, esa área de nuestra vida y arrepentirnos, Señor, y que tu preciosa sangre, Jesús, nos limpie de todo pecado. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. De nuevo, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos. Te damos gracias, Jesús. A ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor y todo el poder. Te alabamos, Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Aleluya. Te alabamos, te alabamos, te alabamos, te alabamos, Señor. Aleluya. Gracias. Que el Señor los bendiga. Amén.